Buenos días, vamos a proceder a realizar la actividad correspondiente a actividad enzimática de la amilasa sobre el almidón. Para esto vamos a utilizar la enzima amilasa, el sustrato, el almidón, un control de maltosa, buffers con pH de 2, 7, 9 y agua destilada. Asimismo, vamos a contar con materiales como tubos de ensayo, una incubadora con su gradilla y funciones de incubación a 37 grados centígrados, como también nos va a permitir llevar a temperatura de ebullición y de congelación. Al mismo tiempo, vamos a contar con un gabinete que contiene más tubos de ensayo y reactivo de Icky y de Benedict respectivamente, para poder identificar al almidón y a las sustancias producto de la acción enzimática, como son los azúcares reductores, como la maltosa. Vamos a dar inicio a la actividad colocando los tubos de ensayo en la gradilla para que luego puedan descender a la incubadora. Pero antes de esto vamos a proceder a colocar amilasa en los tubos número 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Los tubos número 5 y 6 van a ser completados con agua destilada para controlar la variable de volumen, es decir, todos los tubos tengan la misma cantidad de volumen. Luego vamos a agregar el sustrato, que es el almidón, en los tubos 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Como habrán podido ver, no se agregó el sustrato en los tubos número 4 y 6. Esto para que nos sirvan como control. En uno de ellos, en el número 4, vamos a completar el volumen con agua destilada. En este tubo ya habíamos agregado amilasa, entonces tendríamos amilasa y agua destilada. En el resto de tubos tendríamos amilasa y almidón. En el tubo número 6, que tampoco habíamos agregado almidón, vamos a agregar maltosa para que nos sea útil como control. Luego vamos a manipular otra variable, que es el pH. Para ello vamos a controlar el pH en los tubos 1 al 6. Vamos a agregar un buffer de 7, con pH de 7 en estos tubos del 1 al 6, y en el tubo número 7 vamos a agregar un buffer de 2. En el tubo 8 un buffer de 9, y a continuación vamos a manipular otra variable. Para esto vamos a hacer descender el tubo número 1 en la incubadora y vamos a llevar a un punto de ebullición por unos 60 minutos. Luego, a continuación,
vamos a hacer lo contrario con el tubo número 2. Lo vamos a llevar a un punto de congelación. Listo. Ahora vamos a descender todos los tubos y los vamos a llevar a 36 grados por 60 minutos en un periodo de incubación para que dé tiempo a que la acción enzimática se produzca y la temperatura permita una adecuada acción de esta sobre su sustrato, siempre y cuando las mezclas sean las correctas, es decir, la presencia de sustrato y de enzima. A continuación vamos a llevar nuestras mezclas a los tubos que están en el gabinete, donde vamos a compartir las mezclas para poder agregar en unos tubos el reactivo de Benedict y en otros tubos el reactivo de Icky. En estos tubos de acá del gabinete vamos a colocar el reactivo de Icky, que ya sabemos nos va a permitir identificar la presencia de almidón tornándose de color oscuro, gris, ¿no? Que nos va a permitir identificar la presencia de almidón. En este caso estamos viendo la presencia de almidón en el tubo 1, en el tubo 5, el tubo 7 y 8. Luego vamos a proceder a la interpretación, ¿no? ¿Por qué razón se identifica en estos tubos y no en los tubos 2, 3, 4 y 6? Luego vamos a proceder a colocar el reactivo de Benedict en los tubos que se encuentran en la gradilla sobre la incubadora. Hacemos descender los tubos y llevamos a ebullición. Luego observamos un cambio de coloración también, donde el cambio de coloración a un color marrón o caramelo nos va a permitir identificar la presencia de azúcares reductores. Como ven acá, por ejemplo, en los tubos 2, 3, 6, tenemos la presencia de azúcares reductores con una tonalidad muy parecida, y también observamos en los tubos 7 y 8, pero con una menor tonalidad, lo cual va a tener que ser interpretado. Vamos a guardar los datos y acá tenemos los resultados. Para el tubo número 1, donde habíamos agregado amilasa, el sustrato, el almidón, un pH de 7 en buffer, ¿no? Y lo habíamos hecho hervir, o sea, lo habíamos llevado a un punto de ebullición durante 60 minutos, y luego también habíamos llevado a un periodo de incubación. Agregamos el reactivo de Icky y de Benedict en dos muestras de este tubo, de esta mezcla, y nos resulta una prueba de Icky positiva y una prueba de Benedict negativa. Esto nos indica la presencia de almidón, ¿no? A diferencia del segundo tubo, ¿no? Donde agregamos amilasa
el almidón, un pH buffer con un pH de 7 y lo llevamos a congelación. Luego también lo incubamos a 37 grados centígrados y acá tenemos un reactivo de Benedict positivo y una reacción de Icky negativo. En el tubo número 3, donde las mezclas fueron muy similares, pero no fue llevado ni a ebullición ni a congelación, también tenemos un resultado para el reactivo de Benedict positivo y un resultado para el reactivo de Icky negativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tubos? La similitud está en la mezcla, tanto de sustrato como de enzima, y el pH, pero la diferencia está o radica en que el primer tubo fue llevado a ebullición. Ello, al parecer, ha producido una alteración en el resultado y no ha permitido que la enzima tenga una acción sobre el sustrato. Recordemos que estas enzimas son proteínas, las cuales al ser llevadas a una temperatura de ebullición se desnaturalizan y por ende pierden su actividad. ¿No? Esto es muy importante tener presente. La temperatura de congelación, ¿no? Disminuye la actividad enzimática, pero luego este tubo número 2 fue llevado a incubación, lo cual descongeló o terminó por temperar la mezcla y neutralizó el efecto de la congelación, lo que hace que el resultado del tubo número 2 sea muy similar al resultado del tubo número 3, que nunca fue llevado a congelación y que a similitud del tubo número 2 tiene la misma mezcla, ¿no?, de sustrato, enzima y de buffer. En el tubo número 4 podemos ver que tenemos una mezcla de amilasa, tenemos agua destilada y buffer. Acá tenemos la ausencia del sustrato de almidón, lo cual va a hacer de que tanto el reactivo de Icky como de Benedict no den ningún resultado. O sea, tenemos un resultado de Icky negativo y un resultado de Benedict negativo. Este viene a ser un control negativo para validar los resultados y descartar que haya habido algún error en la mezcla. Luego tenemos el tubo número 5, en el cual tenemos agua destilada y sustrato, almidón, a un buffer también de 7. Entonces se controlan todas las variables, ¿no? También se ha llevado a un periodo de incubación y tenemos la ausencia de la enzima. También este es un control, ¿no? Entonces, pero es un control para la negativo para la enzima, ¿no? Entonces vamos a tener acá una prueba de Icky positiva. ¿Por qué? Porque hay presencia de almidón. Pero vamos a tener una reacción de Benedict negativa porque nunca se van a producir azúcares reductoras, ¿no?, como la maltosa, porque no hay actividad enzimática. Luego tenemos el tubo número 7. A ver. Acá nos estamos pasando. El tubo número 6. El tubo número 6
tenemos agua destilada y maltosa, ¿no? Y un buffer de 7. Este es un control positivo para Benedict, ¿no? Acá no hay sustrato, no hay dextrosa, que diga almidón, por lo tal el reactivo de Iki nos va a dar un resultado negativo, pero sí el resultado de Benedict va a tener un resultado positivo, dado a que sí hemos agregado maltosa. Entonces este va a ser un control positivo para ¿no? la maltosa, ¿no? Para la presencia de azúcares reductores. Y en el tubo número 7 vamos a tener un resultado un poco distinto a los otros, dado que acá se manipuló el pH, al igual que en el tubo número 8. En ambos casos se llevaron a valores un poco alejados del pH de los anteriores tubos. En el tubo 7 se llevó un pH ácido y en el tubo 8 a un pH con tendencia a la alcalinidad, en los cuales se agregaron tanto la enzima, la amilasa, como el sustrato, y se observó una actividad enzimática, pero menor a la de otros tubos, en comparación al tubo número 3, por ejemplo, ¿no? Donde sí se ve una mayor cantidad o mayor concentración de maltosa con la reacción de Benedict, ¿no? Un color acaramelado o marrón un poco más intenso, y acá se ve un color acaramelado o marrón menos intenso, ¿no? Lo cual nos indica que ha habido una actividad enzimática pero más limitada, y que no todo el sustrato ha sido transformado, por lo tanto también nos va a dar un resultado de Iki positivo, porque parte del almidón no fue completamente degradado a maltosa o a azúcares más pequeños. Acá hemos visto o hemos manipulado algunas variables básicas para la acción enzimática. Bueno, aparte de manipular la presencia o ausencia de sustrato como de enzima, también se ha manipulado el pH y la temperatura. Esto es muy importante porque no solamente es útil en comprenderlo para las enzimas digestivas, sino todas las enzimas, incluyendo las enzimas intracelulares, son sujetas a cambios en su actividad o a la intensidad en su actividad cuando hay cambios del pH y la temperatura, lo cual va a llevar a problemas de metabolismo, de clearance de sustancias endógenas, como de sustancias exógenas en el caso de fármacos, etc. Y esto, por ende, va a alterar las funciones de órganos y sistemas como el sistema neurológico, sistema cardiovascular, endocrino, etc. Por ello es muy importante comprender cómo las enzimas requieren no solamente un sustrato correcto, una concentración adecuada, sino también requieren un pH y una temperatura adecuada para poder realizar su función de catalizar una reacción química necesaria en los distintos sistemas fisiológicos. Se puede realizar similares experimentos con otras enzimas. Les agradezco bastante su atención
y hasta el próximo video.